Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismecito, de noticias frescas y de todo lo que les encanta saber sobre sus celebridades favoritas. Hoy estamos aquí, prepárense, porque vamos a soltar una bomba. Una bomba que, créanme, va a hacer temblar el mundo del espectáculo, especialmente a las fans de un galán turco que nos roba el aliento a todas. Así es, hoy vamos a hablar de Can Yaman. El actor que con su sonrisa y su talento nos tiene completamente enamoradas. Pero hoy no vamos a hablar de sus nuevos proyectos, de sus viajes por el mundo o de sus músculos de acero. Hoy vamos a hablar de algo mucho más íntimo, algo que hasta ahora había permanecido en secreto, algo que, va a cambiar la forma en que vemos a Can. Pero antes de que les revele este bombazo que, créanme, me costó sudor y lágrimas conseguir, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí, si es la primera vez que se topan con este canal lleno de amor y chismes jugosos, no duden ni un segundo en suscribirse. Es completamente gratis. Y así no se perderán ninguna de nuestras exclusivas, de nuestros análisis y de todo el contenido que preparamos con tanto cariño para ustedes. Y si ya son parte de esta familia, gracias, gracias, gracias. Los amo con todo mi corazón. No olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un vídeo nuevo. Así estarán al tanto de todo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. ¿Listos para la bomba? Agárrense porque aquí viene. Hace apenas unas semanas, tuve la oportunidad de hablar con una persona muy cercana a Can Yaman. Una persona que lo conoce desde hace años, un amigo de la infancia, alguien que ha estado a su lado en las buenas y en las malas. Al principio, esta persona era reacia a hablar, obviamente. Me dijo, sabes, Can es muy celoso de su vida privada. No le gusta que se filtren cosas personales. Pero después de mucho insistir, y después de prometerle que protegería su identidad, accedió a compartir conmigo un secreto que, según él, definía gran parte de la personalidad de Can. Esta persona, a la que llamaremos amigo íntimo para proteger su anonimato, me contó una historia que me dejó completamente boquiabierta. Una historia sobre la infancia de Can, sobre sus sueños, sobre sus miedos, y sobre una pasión oculta que muy pocos conocían. Can siempre fue un niño muy especial, me dijo amigo íntimo. Desde pequeño, demostró una inteligencia fuera de lo común. Era un estudiante brillante, le encantaba leer, aprender cosas nuevas. Pero también era muy sensible, muy empático. Le dolía el sufrimiento ajeno. Y siempre buscaba la forma de ayudar a los demás. Pero lo que más me sorprendió de la historia de amigo íntimo fue lo que me contó sobre la verdadera pasión de Can. Una pasión que, según él, era mucho más profunda que su amor por la actuación, que su dedicación al deporte, que su compromiso con sus fans. Can siempre ha tenido una fascinación por la cocina, me reveló amigo íntimo. Sí, sé que suena raro, ¿verdad? Un tipo como Can Yaman, un galán de telenovela, preocupado por las recetas y los ingredientes. Pero es la verdad. Desde pequeño, le encantaba pasar tiempo en la cocina con su abuela. La veía preparar platos deliciosos y se quedaba embelesado. Aprendió todos sus secretos, todas sus técnicas. Y poco a poco empezó a experimentar por su cuenta. Al principio, la familia de Can no tomaba en serio su pasión por la cocina. Pensaban que era una simple afición de niño. Pero Can nunca se rindió. Siguió practicando, siguió aprendiendo, siguió perfeccionando sus habilidades. Y con el tiempo se convirtió en un verdadero chef amateur. Te juro que Can cocina como un profesional, me aseguró amigo íntimo. He probado muchos de sus platos, y te puedo decir que son una maravilla. Tiene un talento increíble para combinar sabores, para crear texturas, para presentar los platos de forma atractiva. Si no fuera actor, estoy seguro de que sería un chef famoso. Pero lo más sorprendente de todo es que Can nunca ha querido hacer pública su pasión por la cocina. Según amigo íntimo, Can tiene miedo de que la gente no lo tome en serio. Él piensa que si revela que le gusta cocinar, lo van a ver como algo menos masculino, como algo menos interesante, me explicó amigo íntimo. Tiene miedo de que su imagen de galán se vea afectada. Además, Can también tiene miedo de que su pasión por la cocina se convierta en una carga, en una obligación. Él quiere seguir cocinando por puro placer, por puro amor al arte, me dijo amigo íntimo. No quiere que se convierta en un trabajo, en una forma de ganar dinero. Él ya tiene suficiente con la actuación.
Sin embargo, amigo íntimo cree que Khan está equivocado. Él piensa que la gente admiraría aún más a Khan si supiera de su pasión por la cocina. Creo que sería una forma de mostrar su lado más humano, su lado más vulnerable, me dijo amigo íntimo. Además, estoy seguro de que muchas de sus fans se sentirían identificadas con él. Al fin y al cabo, ¿a quién no le gusta comer rico? Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Resulta que Khan tiene un sueño secreto, un sueño que solo ha compartido con amigo íntimo. Khan sueña con abrir su propio restaurante, me reveló amigo íntimo. Pero no un restaurante cualquiera. Él quiere crear un lugar donde pueda fusionar sus raíces turcas con la cocina internacional. Un lugar donde pueda experimentar con sabores, con texturas, con ingredientes de todo el mundo. Un lugar donde pueda compartir su amor por la comida con la gente. Según amigo íntimo, Khan ya tiene incluso el nombre del restaurante en mente. Se llamaría Sofra Khan, que significa mesa de Khan en turco. Y ya tiene también algunas ideas para el menú. Quiere ofrecer platos tradicionales turcos con un toque moderno, me explicó amigo íntimo. Por ejemplo, quiere hacer un kebab con carne de cordero pero con una salsa de mango y cilantro. O quiere preparar un postre de baklava con helado de pistacho y miel de lavanda. Pero el sueño de Khan todavía está lejos de hacerse realidad. Según amigo íntimo, Khan no tiene tiempo para dedicarse al restaurante. Está demasiado ocupado con su carrera de actor, me dijo amigo íntimo. Tiene muchos proyectos en marcha, viaja constantemente, está siempre trabajando. No tiene tiempo para nada más. Además, Khan también tiene miedo de fracasar. Él sabe que abrir un restaurante es un negocio muy arriesgado, me explicó amigo íntimo. Tiene miedo de invertir su dinero y perderlo todo. Tiene miedo de no estar a la altura de las expectativas. Pero amigo íntimo está convencido de que Khan tiene todo lo necesario para triunfar. Tiene talento, tiene pasión, tiene creatividad, me dijo amigo íntimo. Y lo más importante, tiene un corazón enorme. Estoy seguro de que su restaurante sería un éxito rotundo. Y aquí es donde entro yo. Después de escuchar la historia de amigo íntimo, me di cuenta de que tenía que hacer algo. Tenía que ayudar a Khan a cumplir su sueño. Por eso, decidí hacer este vídeo. Para que todos ustedes, sus fans, sepan de su pasión por la cocina. Para que lo apoyen, para que lo animen a seguir adelante. Porque creo que Khan merece cumplir su sueño. Creo que se lo ha ganado con su esfuerzo, con su talento, con su dedicación. Y creo que su restaurante sería un lugar maravilloso, un lugar donde todos podríamos disfrutar de su amor por la comida. Así que por favor compartan este vídeo con todos sus amigos, con todos sus familiares, con todos los fans de Khan Yaman que conozcan. Hagamos que este vídeo llegue a oídos de Khan. Hagámosle saber que lo apoyamos, que creemos en él, que estamos deseando probar sus platos. Y quién sabe, quizás algún día podamos ver a Khan Yaman no solo en la pantalla, sino también en la cocina, deleitándonos con sus creaciones culinarias. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta exclusiva, esta bomba que les he soltado sobre Khan Yaman. Espero que hayan disfrutado conociendo este lado oculto de nuestro galán turco. Como pudieron ver, Khan Yaman, además de ser un actor talentoso y un hombre guapísimo, es también un apasionado de la cocina, un chef amateur con un talento increíble y un sueño secreto, abrir su propio restaurante. Agradezco enormemente que hayan llegado hasta el final de este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención y por su apoyo. Los quiero muchísimo. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció este secreto de Khan Yaman? ¿Les sorprendió saber que le gusta cocinar? ¿Les gustaría probar sus platos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responderles. Y por último, pero no menos importante, les pido que me ayuden a difundir este vídeo. Denle like, compártanlo en sus redes sociales, envíenselo a todos sus contactos. Hagamos que esta noticia llegue a todos los rincones del mundo. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se arrepentirán. Tenemos muchos más chismes, muchas más noticias y muchas más sorpresas preparadas para ustedes. Gracias de nuevo y hasta la próxima. Los quiero. Chao, chao. Pero esperen, aún hay más. Porque después de hablar con amigo íntimo, mi cabecita de chismosa no podía parar.
Necesitaba más detalles, más juguito, más carnita asada. Así que decidí investigar un poquito más por mi cuenta. Y oh sorpresa, encontré cosas que ni amigo íntimo sabía. Verán, resulta que Can no solo aprendió a cocinar con su abuela. No, no, no. La abuela fue solo el punto de partida. Después Can se dedicó a estudiar libros de cocina, a ver programas de televisión, a seguir a chefs famosos en redes sociales. Es un verdadero nerd de la cocina. Y no solo eso, también descubrí que Can ha tomado clases de cocina en secreto. Sí, sí, como lo oyen. Se ha disfrazado con gorras, gafas de sol y hasta bigotes postizos para no ser reconocido y ha asistido a talleres de cocina impartidos por chefs reconocidos en Estambul y en otras ciudades europeas. Imagínense la escena: Can Yaman codeándose con chefs profesionales y aprendiendo técnicas de alta cocina. Me muero. Una fuente anónima que asistió a una de estas clases me contó que Can era un estudiante modelo. Era muy atento, muy respetuoso y hacía preguntas muy inteligentes, me dijo esta persona. Se notaba que le apasionaba la cocina y que quería aprender todo lo posible. Ay, mi Can, eres un amor. Pero lo más sorprendente de todo es que Can tiene un cuaderno secreto de recetas. Sí, un cuaderno donde anota todas sus recetas favoritas, sus experimentos culinarios y sus ideas más innovadoras. Amigo íntimo me había mencionado el menú de Sofra Can, pero a través de mis fuentes, logré conseguir algunos detalles más jugosos sobre los platos que Can sueña con ofrecer en su restaurante. Prepárense para babear. Además del kebab con salsa de mango y cilantro y el baklava con helado de pistacho y miel de lavanda que ya les había adelantado, Can tiene en mente otros platos que son una verdadera explosión de sabor. Por ejemplo, un hummus de remolacha con crudités de verduras de temporada, una sopa de lentejas rojas con menta y limón, un arroz pilaf con frutos secos y especias, y un pastel de sémola con naranja y almendras. ¡Ay, madre mía, qué delicia! Y no solo eso, Can también está obsesionado con encontrar los ingredientes más frescos y de la mejor calidad. Según mis fuentes, pasa horas recorriendo mercados locales, hablando con los productores, probando diferentes variedades de frutas y verduras. Es un verdadero Indiana Jones de la cocina. Le importa mucho la procedencia de los ingredientes, me dijo una persona que lo vio en un mercado de Estambul. Quiere asegurarse de que sean orgánicos, de que sean de temporada y de que hayan sido cultivados de forma sostenible. Bravo Can por tu compromiso con el medio ambiente. Pero, ¿qué pasa con ese miedo de Can a mostrar su pasión por la cocina? ¿De dónde viene esa inseguridad? Pues bien, según amigo íntimo, Can siempre ha sido muy sensible a las críticas. Desde pequeño, le preocupaba lo que los demás pensaban de él. Y como ya les dije, tiene miedo de que la gente no lo tome en serio si revela su amor por la cocina. Además, Can también ha tenido malas experiencias en el pasado. En una entrevista, un periodista le preguntó sobre sus hobbies y él mencionó que le gustaba cocinar. La respuesta del periodista fue burlona y condescendiente, lo que hirió profundamente a Can. A partir de ese momento, decidió mantener su pasión por la cocina en secreto. Pero yo creo que es hora de que Can supere sus miedos y se muestre tal como es. Es hora de que el mundo conozca al Can Yaman Chef. Es hora de que Sofra Can se haga realidad. Y para eso necesitamos su ayuda, mi gente guapa. Necesitamos inundar las redes sociales con mensajes de apoyo para Can. Necesitamos que Can sienta nuestro cariño y nuestro aliento. Necesitamos convencerlo de que su sueño es posible. Así que, por favor, utilicen el hashtag #CanYamanChef en todas sus publicaciones. Escriban mensajes de apoyo, compartan fotos de platos turcos, cuenten sus propias experiencias culinarias. Hagamos ruido, mi gente. Hagamos que Can nos escuche. Y si tienen la oportunidad de conocer a Can en persona, no duden en decirle lo mucho que lo admiramos y lo mucho que queremos que cumpla su sueño. Un simple "te apoyamos, Can" puede hacer la diferencia. Yo por mi parte me comprometo a seguir investigando y a traerles todas las novedades sobre el proyecto Sofra Can. No se pierdan mis próximos vídeos. Y recuerden, mi gente guapa, que todos tenemos un sueño secreto, una pasión oculta. No tengan miedo de mostrarla al mundo. No tengan miedo de ser ustedes mismos. La vida es demasiado corta para vivirla a medias. Gracias por verme y hasta la próxima. Los quiero. Chao, chao.
Y no olviden suscribirse y activar la campanita. Se los suplico. Piensen en los chismes. Piensen en Cannes. Piensen en la comida rica. Chao.